Hola a todos, mi nombre es Jensi Castillo de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNAT. En esta oportunidad desarrollando la práctica 1 de la materia Software para Ingeniería. Esta se va a desarrollar en el programa MATLAB Scilab. MATLAB lo podemos encontrar en cada una de las sedes de la UNAT y como software libre podemos utilizar en nuestras casas el programa Scilab. En este caso versión 6.0 para computadores de 64 bits. Esta es la consola donde vamos a ver ejecutados todos los programas y tenemos otra ventana donde podemos ir creando los códigos. En este caso vamos a ver 4 programas. El primero es un divisor de tensión. Fijémonos en el código. En la primera línea utilizamos la palabra disp para mostrarle datos al usuario. Programa que calcula la caída de tensión en un sistema divisor de tensión. Es un mensaje que puede ver el usuario. En la segunda, tercera y cuarta línea utilizamos o creamos unas variables. Con la palabra input mostramos un mensaje al usuario, pero además de eso exigimos al programa que espere hasta que el usuario digite el dato que necesitamos. En este caso, voltaje de entrada, resistencia 1 y resistencia 2. De estos 3 elementos se compone un divisor de tensión o de voltaje. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el voltaje de salida. Como pueden observar, manejamos los 3 datos que se pidieron al usuario. Volvemos a utilizar DIS para mostrar un mensaje de respuesta. El voltaje de salida del circuito divisor de voltaje en unidades de voltios es, y con DIS volvemos a mostrar un mensaje. En este caso no va a ser un texto porque no va a ir entre comillas, sino que va a ser la variable vout, que fue la que nosotros calculamos, ¿no? El segundo programa es un divisor de corriente. Verifiquemos el código. Es muy parecido en código al primer divisor de tensión. El divisor de corriente maneja otras variables. Entonces, en un inicio muestra un mensaje donde se le explica al usuario de qué va a tratar el programa que calcula las corrientes en un sistema divisor de corriente. Inicializa unas variables de las cuales se va a componer nuestro programa y le solicita al usuario voltaje, resistencia 1 y resistencia 2 para desarrollar el divisor de corriente utilizando la palabra input y solicitando datos al usuario. ¿Qué hacemos con la variable res y con la i total? Cálculos. La resistencia total se calcula y se calcula la corriente total por medio de ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Acá se calcula la corriente en cada resistencia, en la resistencia 1 y la resistencia 2 que digitó el usuario previamente. Y con la palabra dis se van mostrando los datos. Primero un mensaje al usuario y luego se nombra la variable del resultado total. Tercer programa. Programa que muestra en varias unidades el voltaje, la resistencia y la corriente. Listo. Acá volvemos a pedir datos utilizando input. Primero vamos a necesitar que el usuario ingrese el valor del voltaje en unidades de voltios, se le especifica.
y se guarda en la letra A. Utilizamos acá pues otra vez la A para mostrarle al usuario pues lo que él mismo digitó. De igual manera pedimos la resistencia en unidades de ohmios. Como vamos a trabajar megaohmios, kiloohmios, miliohmios, microohmios, nanoohmios, y de la misma manera una escala con voltios y con amperios, entonces inicializamos las variables, o bueno, las modificamos para que empiecen desde mega. C sería la corriente, por eso está utilizando la variable A y la variable B. Recordemos ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y acá comenzamos a manejar arreglos. Los arreglos son como vectores. Para el arreglo, pues vamos a ir acumulando cada conversión pues en un arreglo distinto, uno que se va a llamar voltaje, otro resistencia, otro corriente, y vamos a utilizar un ciclo. En este caso es el for. Inicializo el for, que va a ir desde 1 hasta 5. ¿Por qué hasta 5? Porque pues son 5 partes de la escala, o sea, son 5 escalas que vamos a manejar, entonces solo necesito que me haga el procedimiento 5 veces. Acá pusimos un contador para que cada vez que haga el ciclo aumente 1, aumente 1. ¿Y qué es lo que va a hacer el for? Va a coger esta variable, la que habíamos inicializado en megas, y la va a multiplicar por 100. Perdón, qué pena, corrijo, no es en megas, sino en la unidad más mínima, que sería nanos. Porque está dividiendo, no está multiplicando. Entonces la va a ir multiplicando por 100 hasta que llegar a megas. ¿Y qué va a hacer? Pues va a manejar de nuevo arreglos y va a ir acumulando todo en un arreglo. Finalizando el for, vamos a eliminar uno de los datos, que es el que el usuario digitó previamente, porque ese no lo vamos a mostrar, solo vamos a mostrar la escala, pero sin la unidad como central, ¿no? O sea, la unidad en voltios, ohmios y amperios no. Entonces la borramos. ¿Cómo se borra? Pues con este código, señalando pues la ubicación en el vector y borrando el contenido. Y volvemos a utilizar this para mostrarle un mensaje al usuario y la variable, un mensaje al usuario y la variable, un mensaje al usuario y la variable. Por último tenemos un programa que muestra la capacitancia total de un circuito en serie o paralelo. Observamos el código. En este código que vamos a manejar, vamos a volver a pedir datos al usuario y mostramos pues el mensaje de lo que va a tratar el programa. Config sería el tipo de configuración que va a tener nuestro el circuito. Entonces necesitamos saber si es en serie o paralelo. Entonces le pedimos al usuario digite 1 si el circuito está en serie y digite 2 si el circuito está en paralelo. Teniendo en cuenta esa decisión, o sea, el valor de config, inicializamos una variable que sería el total y entramos a un if. ¿Qué va a hacer el if? El if va a pasar por el resultado 1, que es si fuera en serie, y de lo contrario si el resultado fuera 2. En el resultado serie vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de capacitancias. Pueden ser 5, 7, 9 las que componga el circuito del usuario. Entonces va a ir repitiendo el for de 1 hasta ese número de capacitancias.
¿Y qué va a pedir cada vez que dé la vuelta por ese for? Va a pedir que ingrese el valor de la capacitancia en faradios. Va a calcular, como es en serie, la capacitancia se va calculando 1 sobre cada valor de capacitancia y se va sumando. Entonces lo va a ir acumulando. Y de lo contrario, si no es un circuito en serie sino en paralelo, se manejaría como si sumáramos resistencias en serie. Es decir, se suman los valores y se van acumulando. Entonces pido la cantidad de capacitancias, entro al for y pido el valor de cada capacitancia. Finalizo esta segunda opción del if y salgo del if. Acá muestro un mensaje indicando la capacitancia total en faradios es y muestro el resultado total, que sería la capacitancia. Ahora, ejecutando cada programa, vamos a iniciar con el divisor de tensión. Ejecutándolo, dice, ingrese el voltaje de entrada en unidades de voltios. Vamos a ingresarlo. Ahora ingrese el valor de la resistencia 1 en unidades de ohmios. Ahora ingrese el valor de la resistencia 2 en unidades de ohmios. Recordemos que estos valores son ejemplos, ¿no? Que dice el voltaje de salida del circuito divisor de voltaje es, en unidades de voltios es 3. Echemos un vistazo rápido al programa. Nos pidieron las 3 variables y nos mostraron el resultado. Ejecutando el segundo programa, indica programa que calcula las corrientes en un sistema divisor de corriente. Ingresa el voltaje de entrada en unidades de voltios. Ahora ingrese el valor de la resistencia 1 en unidades de ohmios e ingrese el valor de la resistencia 2 en unidades de ohmios. La corriente en la resistencia 2 en unidades de amperios es 2 y la corriente en la resistencia 1 en unidades de amperios es 1.5. Echamos un vistazo rápido. Tercer programa, programa que muestra en varias unidades el voltaje, la resistencia y la corriente. Acá tenemos la pregunta, ingrese el valor del voltaje en unidades de voltios. En este ejemplo pusimos 8. Ingresa el valor de la resistencia en unidades de ohmios. Para el ejemplo vamos a poner 3. Ahora hizo un cálculo. Dice, unidades de voltaje en nanovoltios, microvoltios, milivoltios, kilovoltios y megavoltios. Y los va mostrando. Unidades de resistencia, muestra la escala y muestra en números la escala. Y unidades de corriente. Ahí que está mostrando los vectores que nosotros, los arreglos que nosotros íbamos creando. En el programa echamos un vistazo rápido. Y el tercer programa, al ejecutarlo, dice programa que muestra la capacitancia total de un circuito serie paralelo. Digite 1 si el circuito está en serie y digite 2 si está en paralelo. Hagamos el ejemplo y pongámoslo en paralelo. Ingrese la cantidad de capacitancias. Vamos a hacer de cuenta que tenemos 4 capacitancias en ese circuito. Dice ingrese el valor de la capacitancia en faradios. Nos lo va a pedir 4 veces porque ingresamos que eran 4 capacitancias. 2, 3 y 4. ¿Y qué hizo? Calculó la capacitancia total en faradios es 13. Un vistazo a nuestro programa. Esto es todo, muchas gracias por su atención.